Saludos sean a todos y el Señor les siga bendiciendo rica y grandemente a cada uno. Gracias por estar ahí ya presente, conectado, acompañándonos en esta transmisión. Los hermanos de nuestra iglesia, Centro de Adoración a Dios, como siempre, pues los saludamos y le agradecemos pues su compañía en cada transmisión. También nuestra familia biológica que se encuentra en diferentes lugares. Saludos a todos los hermanos que están saliendo de esas manitas y caritas y corazoncitos. Así que muchas gracias por estar ahí apoyando. Y también saludamos a nuestros amigos, hermanos en Jesucristo, lavados por la sangre del Cordero. Así que gracias a todos y cada uno. Y hoy vamos a tener también un tema que ustedes mismos nos pidieron y que está muy en el tiempo que estamos ya alcanzando el fin de este mes de octubre y que se celebra en octubre 31. Es el día que se ha señalado, así que muchas gracias y ya pues todos sabemos el tema, se ha enviado por los medios y ya será informado y así pues lo habíamos pactado, fue un compromiso que hicimos. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que se conoce de la fiesta o celebración de Halloween. Pero antes de dar comienzo, vamos a orar, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que guíe nuestro estudio, nuestras palabras y que guíe a cada uno en lo que vamos a presentar y lo que realmente debemos conocer de la palabra del Señor. Todo lo que debemos corroborar con su palabra en cuanto a ciertas prácticas que se hacen o ciertos tipos de celebraciones. Debemos estar en conocimiento pleno de lo que nos enseña la Escritura. Así que vamos a orar y pedirle al Señor su dirección. Oramos todos. Señor, gracias te damos una vez más por el día que nos diste. Gracias por tu cuidado, bendiciones, provisiones. Señor, gracias por cada uno de los que está ahí ya acompañándonos, los que se van a añadir y luego los que van a ver esta grabación. Gracias, Señor, por tu dirección y porque tú siempre, Padre, como tú prometiste, estás con nosotros y nunca nos dejas ni nos abandonas. Gracias por cada familia, cada persona que se ha conectado, que tu bendición siga hasta ellos en todo momento y que cada uno pueda poner su fe y confianza en ti, que tú eres el Dios de amor, dador y que también, Señor, cumple tus promesas. Gracias, Señor, te damos por ahora esta transmisión. Te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra y en el tema que vamos a tratar. Sabemos, Señor, que vivimos tiempos difíciles, tiempos de confusión, y ayúdanos a tener la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo en todo momento, junto con tu palabra, Señor. Gracias te damos, te pedimos que nos des un lindo tiempo del estudio y también de aprender y conocer más de lo que tú nos has puesto aquí y nos has revelado. Gracias, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice que amén. Démosle siempre el aplauso al Señor para la gloria de Él. Amén. Entonces, el tema que vamos a cubrir, pues ustedes saben que es un tema muy controversial. Y cada tema que estamos dando, pues son temas controversiales, que significa que son de diferentes opiniones. Y unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Pero ahora, sí, de la manera en que pensamos, no es solamente seguir un ideal o una ideología, o tal vez lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que dice la palabra del Señor. Esta es nuestra guía espiritual. Esta es nuestra guía. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que fue el que la dio y veló, supervisó para que se escribiera, inspiró a aquellos siervos que él escogió a escribir y veló de que todo lo que se pusiera aquí fuera correcto y sea la verdad. Por eso el mismo Señor Jesucristo afirmó en Juan 17, capítulo 17,
cuando se estaba despidiendo, orando al Padre y despidiéndose de sus discípulos ya, porque iba a ser arrestado, él le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Y Cristo es la palabra de Dios. Por eso él dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? Yo soy la verdad, y yo soy la vida. Así que tenemos la palabra del Señor, que es la guía que Él nos ha dejado, y debemos siempre consultar con su palabra. No hacer meras especulaciones de lo que yo creo, lo que yo pienso. Estuve hace poco viendo un programa de un evangelista, predicador de muchos años, y entre el estudio que estaba dando, tipo estudio bíblico, con un panel que se acompañan, que son también profesores de teología, él dice: porque creo que esto debe ser, creo que esto es así, o yo pienso que debe ser. Y yo le digo a mi esposa: mira lo que él dice, creo que debe ser, o pienso que... Mire, no es creo o pienso, porque era un tema que estaban dando que estaba claro en la Escritura. No es qué dice la Escritura en base a eso, no es lo que yo creo o lo que yo pienso, es qué dice la palabra. Y es ahí donde entonces podemos tener la doctrina correcta, no basada en ideologías, no basada en especulaciones o tal vez lo que a mí me parece, no. Y ese es lo que tenemos que entonces entender. Por eso dije, esto es un tema muy controversial. Y hay quienes piensan de una manera, otros piensan de otra, pero dejemos que nuestros pensamientos sean corregidos o confirmados por la palabra del Señor. Amén. 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 Vamos entonces directamente. Y Halloween, porque no sé si nos va a dar el tiempo, y si ustedes están dispuestos hasta las 12 de la noche, aquí estaremos. Amén, amén. No, vamos a hacer rapidito. Si tienen duda, preguntas, recuerden, háganla, porque de ahí entonces podemos, quizás algo que se me pueda quedar, podemos entonces abundar en eso. Tenga su lápiz, tenga su libretita, algunos la tienen, su papel, su Biblia, y de aquí pues vamos entonces a buscar lo que es este tipo de celebración. Hay muchos que ya se sabe, por años han oído esto, este servidor lo ha dado en todas las iglesias que hemos pastoreado, pues yo he traído estos estudios en esta iglesia que estamos hace 2 años, pero muchos pues no estuvieron ese tiempo y otros pues no sé si lo han aprendido en otro lugar. Pero vamos entonces hoy, esta noche, a repasar tal vez o reafirmar lo que es verdaderamente este tipo de celebración de lo que se conoce como Halloween. La definición viene del inglés. Halloween se deriva de una frase en inglés de una celebración que al día de hoy todavía se hace. Y es All Hallows Eve. All de todo, Hallows de santo, de espíritu de santo, y dice Eve, que significa víspera. Entonces, en español, ¿qué significa? Víspera de todos los santos. Y eso es el nombre que se le dio Halloween al 31 de octubre. Pero ¿cómo se le dio ese nombre? Cuando ese tipo de celebración y práctica vino a Estados Unidos y para, como decía la semana pasada, aprovecharse los comerciantes y comercializar con las celebraciones, inmediatamente las promueven, las acomodan y dicen que al día de hoy esta celebración de Halloween, no sé este año por lo del virus que no ha permitido muchas cosas, y qué bueno en esa parte, pero dice que cada año se generan ventas de entre 6 a 10 billones, 6 a 10 billones de todo tipo de artículos, celebración, de todo lo que se pueda vender concerniente a este tipo de celebración que sabemos. Bueno, no voy a adelantar nada todavía, vamos a dejar que lleguemos. Así que eso es lo que significa All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Hay lugares como países nuestros, en España, también se le conoce así, como la noche de brujas, así le dicen al Halloween.
Noche de Bruja, porque ese nombre Halloween está dentro de lo que es el idioma inglés y sobre todo Estados Unidos, que le puso Halloween. Ellos lo conocen como Noche de Bruja, ya eso nos va diciendo algo. Ahora, esta tipo de fiesta pues, es controversial y estoy hablando más bien dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo creyente, es que es controversial. No del mundo, porque para el mundo es una linda y agradable celebración, pero para el mundo creyente es un tema controversial porque hay esas diferentes opiniones. Vamos a poner dos opiniones generales. Uno es que algunos creyentes dicen que esto es algo infantil, que no es malo celebrarlo, porque es algo infantil, que los niños lo disfrutan, que se disfrazan de algún superhéroe, de algún caricatura, algo cómico, y a la misma vez un pirata o un hombre espacial o cualquiera de esos, y dice que entonces se van por las casas a recoger dulce, y es bonito, y los padres disfrutan viendo a sus niños. Estoy hablando del punto cristiano, de los creyentes. Para ellos es algo infantil, que es sano, divertido, y es familiar. Está la otra parte, de otro grupo de creyentes que dicen que eso es una celebración totalmente satánica, demoníaca. Y es ahí las dos diferentes, en términos generales, opiniones contrarias una de la otra. Ahora, hay un refrán que dice, no hay peor ciego que ¿qué? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es un refrán, ¿verdad? Y hay otro que dice, no hay peor sordo que ¿quién? Que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, a esto yo le añadiría, no hay peor ignorante que el que no quiere aprender. No hay peor ignorante que el que no quiere aprender. ¿Saben qué? Yo busqué esa frase, eso me vino a mi mente cuando estaba preparando esto, y la busqué en diferentes lugares y no encontré nadie que la había dicho, ni que se usaba ese refrán. No hay peor ignorante que el que no quiere ver. A veces hablan de los ignorantes, de esto, pero no de esa manera. Así es que yo estaba pensando, si a mí pues, yo soy el que a mí se me ocurrió y soy el primero, no hay peor ignorante que el que no quiere aprender, pues entonces patentizarla, amén. Entonces si la patentizo, pues ya se hace oficial de este servidor. No. Pero es interesante entonces ver que una persona no puede tener excusas de decir, bueno, por ignorancia, o no se interesa saber lo que es la verdad, para así poder seguir practicando aquellas cosas que le gustan y que le atraen. Y entonces no quiere conocer la verdad de las cosas para no quitarse o no crear conciencia de dejar de hacer lo que le gusta. Eso es engañarse a sí mismo, ¿verdad que sí? Eso es engañarse a sí mismo. Una persona que piensa así, no me hable de esto, no quiero saber de aquello, yo sigo con mis ideas y no quiero que nadie me la... Es una persona que se cierra a conocer lo que es la verdad y corroborarlo con la Escritura. Y se engañan a sí mismos porque Dios no puede ser engañado. Lo hacen simplemente para buscar un medio de hacer algo o celebrar algo que le gusta y le atrae. Bien, ¿cuál es el origen? Si tienen preguntas, póngala ahí. Voy a ir rapidito a darle el trasfondo de lo que vino a ser el origen de esta celebración. Esta celebración, su origen era una celebración pagana, y con esa palabra pues ya se describe todo, una celebración pagana de la civilización de los celtas. Y cuando decimos pagana significa que no proviene de Dios ni de la palabra de Dios, porque son prácticas de que se hacen de adoración o búsqueda de los dioses o divinidades falsas, que es idolatría. Entonces, ahí nada más pues vemos que era o sigue siendo una celebración pagana. ¿Dónde nace?
con los celtas. ¿Cuándo? 300 años antes de Cristo. Antes de Cristo nacer, ya esa civilización 300 años antes ya existía. Y era una civilización celta, como decir nosotros, pues los mayas, para nosotros acá, en el lado acá que vivimos, el continente americano, los mayas, los aztecas, podemos decir los incas, civilizaciones así que tenían sus costumbres, tradiciones y que poco a poco pues fueron desapareciendo. Esta civilización celta tenía también su propio idioma y asimismo tradiciones y costumbres. Poco a poco pues fueron con los años y muchos años desapareciendo. Dice que hoy día no existen como era en esos tiempos de antes, pero sí todavía hay lugares en ciertas regiones, países, que todavía se habla su lengua y se mantienen ciertas costumbres y tradiciones de ellos. Ahora, ellos no estaban ubicados como cuando la Biblia la leemos y ubicamos que en el área de Siria, en el área de los árabes, del área de Grecia, el área de Roma. No habían en Mesopotamia, que era Irak, no habían eso donde nació Abraham. No eran esos lugares así cercanos o que rodeaban a Israel. Los celtas son de la parte occidental, la parte oeste de Europa. Estaban concentrados en el norte de Inglaterra, en las áreas de Escocia, en áreas de Irlanda, ahí donde más abundaban, en Irlanda, y también en la parte norte de Francia. Hoy día quedan ciertos pequeños de lo que podemos llamar descendientes que practican todas sus lenguas y siguen ciertas tradiciones, pero no una civilización así como los mayas, aztecas, incas, que fueron desapareciendo. Hay ciertos descendientes que ellos se identifican con ellos, pero no en la magnitud que fue de ese tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta? No, los comentarios es que dice Shirley que pastores, que la ignorancia es atrevida. Amén. Qué bueno, Shirley. Así que dice voy a patentizar, no hay peor ignorancia o ignorante que el que no quiera aprender. Y la usamos para hacer excusas. Exactamente, como decíamos. Qué bueno. Y Cindy dice que hay iglesias que lo celebran con el nombre de Light Night y se visten de pasajes de la Biblia, personajes de la Biblia o disfraces positivos. Tremendo error. Amén, amén. Qué bueno que ustedes están ahí, pueden apoyar lo que estamos diciendo. Y si tienen alguna duda, pregunta, nos dejan saber. Bien, esta fiesta, entonces, ellos tenían lo que se llamaba la fiesta del Samaín. Samaín. Y la fiesta del Samaín, en su lengua céltica, Samaín significaba fin del verano o el fin de la cosecha. Y a la misma vez era el fin del año celta. El 31 de octubre terminaba su año celta y el 1 de noviembre empezaba el nuevo año, como nosotros el 31 de diciembre, y hacemos en víspera de nuevo año y celebramos, ¿verdad? Y nos reunimos y luego viene entonces el nuevo año. Ellos hacían sus fiestas también, sus tipos de celebraciones, porque para ellos era el 31 de octubre el fin del año, pero también era el fin del verano para ellos, y el fin también de la cosecha. El temor de ellos era que terminando el fin del verano, ahora iban a venir los días fríos y también los días oscuros. Ellos también entendían los cambios, ¿verdad? De la atmósfera, del clima, de todo, la temperatura. Y ellos temían a eso porque también significaba para ellos muerte. El venir el frío, el venir el tiempo de oscuridad, para ellos era muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el paganismo. Ellos hacían celebraciones a los dioses y a divinidades falsas, eran idólatras. Ahora, esa fiesta de Samaín fue más, poco a poco se relacionó con la muerte. Entonces ya Samaín, que era
que significaba en lengua celta fin del verano o fin de la cosecha, eso es lo que significaba, ya lo hicieron como el Señor de la muerte. Ahora Samaín, usaron el nombre Samaín como el Dios de la muerte. Y ellos pues entonces también adoraban a Samaín, al Dios de la muerte. ¿Con qué razones? Bueno, que los protegiera, que los cuidara, porque era el Dios de la muerte. Ya que cuando venía esa época, sucedían muchas muertes por diferentes causas. Cuando llegaba el 31 de octubre, en su creencia pagana, ellos aseguraban que para esa misma noche se abrían las ventanas del lugar de los muertos. Ellos pues creen que los muertos, todos los espíritus de los que murieron estaban ahí en ese lugar. Y en esa noche, 31 de octubre, se abrían las ventanas o las puertas y todos los espíritus de los muertos salían para ir a visitar a sus familiares. Y ellos entonces tenían que prepararse para recibir a esos espíritus que venían de su familia, que venían a visitarlo. Una de las cosas que hacían era que encendían una vela, vamos a ir comparando ya poco a poco con lo que es la celebración. Encendían una vela, tomaban un nabo, si alguien sabe qué es un nabo, pero un nabo es a manera parecido de una remolacha, o un vegetal, es como una remolacha pero más grande, como de este tamaño, se abría por dentro, o sea, se limpiaba por dentro con un hueco arriba y luego se le pintaba o tallaba una cara monstruosa al frente. Se está apareciendo algo, ¿verdad que sí? Entonces, con esa vela adentro significaba que para guiar a los espíritus buenos, ellos los llamaban porque eran los espíritus de la familia, los espíritus buenos los guiaban hasta la casa y los ponían en el balcón también y en las entradas, para que ellos se guiaran y no se perdieran y llegaran hasta la casa de ellos, porque ellos los esperaban. Aparte de eso, preparaban comidas de la que era la favorita de esos que fallecieron. Y le hacían banquetes, esperando, ponían hasta sillas, esperando que llegaran, porque ellos se iban a sentar ahí. Otros se iban a las tumbas. Escuche bien, cuidado, porque esas prácticas han influenciado y se sigue aún al día de hoy. Se iban los familiares en ese día, 31 de octubre, se iban a las tumbas de los fallecidos y ahí los honraban, le ponían un banquete también para ahí cenar con ellos en sus tumbas y los reconocían, los recordaban y a la misma vez buscar honrarlos. Aparte de eso, entonces también pues el nabo, ¿por qué le ponían una cara? La vela era para guiar a sus familiares, los espíritus de los familiares. Pero la cara monstruosa en el nabo que ellos pintaban o tallaban era para espantar a los malos espíritus. Porque tanto salían buenos espíritus como malos, se escapaban del lugar por esa ventana o puerta del lugar de los muertos, y ellos que podían venir a hacer daño. Para evitarlo, con esa cara que del nabo, entonces para ellos salían huyendo y no se metían en esa cara. Pero los buenos entonces se metían y supuestamente se daban el banquete. Ahora, muchos empezaron también a disfrazarse, usar disfraces de diferentes rostros, diferentes caras. ¿Con cuál fue el propósito y el objetivo que usaban esos disfraces? Para aquellos espíritus que venían a cobrar deudas a las personas, que de alguna forma alguien le quedó a deber algo o alguien le hizo un daño o alguien pues por alguna razón esa persona murió porque esa otra persona a lo mejor lo mató, pues para que no vinieran esos espíritus a vengarse,
a cobrar la deuda, entonces ellos se disfrazaban, usaban diferentes tipos de disfraces para así evitar de que el espíritu de venganza los viniera a reconocer. Y de esa forma pues se escapaban de tener que pagar por aquel mal que la persona había hecho. Así que ahí viene el asunto del disfraz, para que los malos espíritus, los espíritus vengativos, no fueran a hacerle daño. Así que los adornos, ¿sabes?, que entonces también en la casa, además del nabo, ponían adornos en la casa. Las casas las adornaban por fuera y la entrada del patio, y se dice que usaban estos símbolos de brujas, de gatos, esqueletos, escucha bien, de arañas, telarañas, para que así cuando vinieran los malos espíritus, también se asustaran y se fueran corriendo. ¿Ven cómo estaban estas prácticas? Prácticas paganas de ese tipo de creencia, y que trabajaban con lo que son el mundo de los muertos, pero que en realidad no son muertos. Ellos estaban invocando a los demonios. Nosotros sabemos una persona, conforme a la palabra de Dios, Lucas capítulo 16, cuando el Señor dio el relato del rico y Lázaro, cuando viene una persona fallece, ¿a dónde va el uno, el creyente, y a dónde va el otro, el no creyente? Y que de ese lugar nadie puede salir, nadie se puede comunicar con los humanos acá, ni nadie puede divagar por ahí. Todos son espíritus demoníacos y gente que entonces hace este tipo de invocación a esos muertos, espíritus de los muertos. Está invocando a los demonios totalmente, y a muchos engaña. Eso es prohibido, y está claro en la Escritura totalmente de que Dios prohibió ese tipo de práctica, de invocar a los espíritus ni a los muertos, porque ellos no pueden salir de donde están, ni pueden venir a la tierra, ni se pueden comunicar, aunque tenemos hoy día los celulares, pero no pueden comunicarse de ninguna manera. Y ellos entonces con lo que están jugando, invocando y practicando es hacia los demonios. Y estas civilizaciones, estas tribus, eso es lo que ellos practicaban. El paganismo con los rituales demoníacos. Entonces estaban lo que se conoce como los sacerdotes druidas. ¿Has escuchado eso? Sacerdotes druidas. Eran los sacerdotes del pueblo celta. Eran los sacerdotes los que supuestamente invocaban y hacían los sacrificios. Se dice que ellos iban, los sacerdotes, no el resto del pueblo. Los sacerdotes iban con su nabo y una vela y tocaban las puertas de las casas en esa noche y le pedían comida a la gente, comida que ellos querían, y cierto tipo de cosas, de frutas, de vegetales o carne, lo que fuera. Pedían ciertos tipos de comida, y si la persona de la casa, la familia, se los negaba, entonces ellos con su nabo y su vela le echaban una maldición. Significaba que iban a permitir que el espíritu malo viniera sobre esa casa y le hiciera un daño. Con eso pues promovían a que la gente lo complacía, porque ellos eran los sacerdotes, los que podían manejar supuestamente los espíritus de los muertos. No era otra cosa que demonios. ¿Se fijan? Eso es lo que se conoce como el ¿qué? El trick or treat. Trick or treat. ¿Me va a dar lo que yo le pido o le voy a hacer una maldad, un truco? Que no era otra cosa que darle una maldición. Eso salió de los sacerdotes druidas, que eran los sacerdotes
de los celtas. Así es que vemos que luego esos sacerdotes, según lo que recogían de las casas, se iban y tenían su propio altar y ahí hacían sacrificios al dios Samaín, al dios de la muerte, que no era otra cosa que estaban haciendo sacrificios y adoraciones y rituales al mismo Satanás. Ellos sacrificaban, de la comida que recogían, la sacrificaban a Samaín. No solamente eso, animales que buscaban, los sacrificaban. Y no tan solamente llegaban hasta ahí, humanos. En esa noche sacrificaban humanos. Y si eran niños que lograban conseguir, entonces era una ofrenda más exquisita para el dios Samaín. Siempre los niños desde la antigüedad, por eso el Señor prohibió Deuteronomio capítulo 18, versículos del 8 al 12, está claro ahí en otros lugares de la Escritura que Dios prohibió totalmente estas prácticas, son prácticas ocultistas, de lo oculto, de las tinieblas. Y lo más que prohibió el Señor, que no vayas a hacer como esas naciones a la tierra que tú vas a entrar. Por eso el Señor mandó que los echaran a todos fuera, porque eran ciudades, pueblos paganos, idólatras, y hacían todo este tipo de prácticas de sacrificio al dios Moloch, que era el dios de casi todos estos pueblos paganos que estaban en la tierra prometida. Y es ahí donde el Señor prohibió que no consultes a agoreros, ni adivinadores, ni encantadores, ni brujos, ni espiritistas, ni hagas pasar por fuego a ninguno de tus hijos. O sea, no se dejaran engañar, porque el Señor dice, eso es abominación y eso es prácticas ocultistas, demoníacas. Es ahí entonces cuando ya pasa el tiempo y cuando Constantino, el emperador Constantino, en el año 325 por ahí, en 315, 325, él, por una experiencia que supuestamente tuvo, él buscó, él dice que creyó en el cristianismo, que tanto persiguieron y buscaron matar a los cristianos continuamente por 300 años. Entonces él, por la experiencia que supuestamente tuvo, que una visión, pues entonces se convirtió al cristianismo y buscó hacer el cristianismo, la iglesia, el cristianismo, que fuera de la religión romana. Y que todo Roma y todo aquello que estaban dentro del imperio romano, de diferentes regiones y países que le pertenecen a ellos, todos se hicieran cristianos. Y era obligatorio. No es como dice la Escritura, todo el que quiera creer en él. No, era obligatorio. El que no lo hiciera iba a sufrir con la muerte. Miren eso. ¿A quién se parece después? Y de ahí, entonces, para el año 380, entonces otro emperador que vino después de Constantino oficializó ya el cristianismo como iglesia de Roma, del imperio romano, del estado del imperio romano. Se convirtió en la iglesia del estado y se llamó la Iglesia Católica Romana. Así es que la Iglesia Católica nace en Roma en el año 380 por los emperadores romanos y en el año 411, luego del 380, en el año 411, el Papa, que ya había empezado a nombrar papas como los encargados de todo lo que era la religión católica, declaró y se promulgó el Día de los Muertos, el Día de los Santos, All Hallows Day, el Día de Todos los Santos, y fue que se hizo para el 13 de mayo. El 13 de mayo fue que originalmente se hizo el Día de los Santos, promulgado por la Iglesia Católica y apoyado por el Imperio Romano. Mire, si usted lee
lo que fue el trasfondo y fundación de la Iglesia Católica, han cambiado las cosas y lo más que han hecho es lo mismo de la Iglesia Católica, decir que ellos nacieron el día 30 después de Cristo, que fue más o menos el día de Pentecostés, y que esa es la verdadera iglesia, la que fundó Cristo en la cruz y la que vino el Espíritu Santo, y se estableció la Iglesia Católica el día en el año 30 después de Cristo, más o menos para el tiempo de Pentecostés, y de ahí en adelante, en otras palabras, que ellos han sido la primera y única iglesia, la iglesia que estableció Cristo. Pero han echado a un lado la verdadera historia para engañar y confundir. No nos dejemos engañar y confundir. La verdadera iglesia de Cristo somos nosotros los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo y nuestra fe está en Jesucristo, y hacemos lo que dice la palabra de Dios, llevamos el verdadero evangelio. La verdadera iglesia de Cristo fue la que los apóstoles, enseñados por Cristo, estuvieron el día de Pentecostés con los demás discípulos, y ahí fue que se estableció la iglesia. La Iglesia Católica fue en el año 380. ¿Cuánto es? 350 años después que ellos dicen que ellos fueron los originales. 350 años después, en el año 380, es que el imperio nombra a ya como el cristianismo la religión oficial del imperio, y ahí le pone el nombre de Iglesia Católica de Roma. Más adelante, con los papas, le cambian el nombre a Iglesia Católica Apostólica, porque según ellos está fundada en los apóstoles, Pedro, Pablo, y después dice romana. ¿Por qué dice romana? Porque fue en Roma que se estableció esa iglesia, con el imperio romano. Amén. No nos dejemos engañar en ningún momento, y que podamos aclararle a muchos ese engaño. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Porque ellos entonces, al venir un sinnúmero de religiones diferentes, y ahora todos tenían que ser obligatoriamente cristianos, entonces ahí es donde la Iglesia Católica desarrolla lo que se llamó y establece el Día de los Muertos, el Día de los Santos, aquellos que habían muerto, y darle honores, darle honra, tenerlos en cuenta, y eso es totalmente antibíblico. Nosotros no podemos celebrar a los que murieron, no podemos, es antibíblico, está comprobado con la Escritura. En ningún lugar de la palabra se le daba celebración a todos los siervos del Señor, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Noé, ni a los profetas, Samuel, ni los reyes. A ninguno se le podía dar celebraciones, ni reconocimiento, ni honrarlos, ni homenajearlos. Nada. Eso es una práctica católica totalmente. Y de ir a visitar tumbas y de allí llevarle cositas para que se sienta contento, y por si me ve allí hablarle. No se le puede hablar a los que fallecieron. Eso es una práctica antibíblica. Ni podemos hablar con ellos, ni orarle a ellos, ni pedirles a ellos, ni tampoco decir, yo sé que, ¿verdad?, duele tener que decir esto, pero lo tengo que decir porque es la verdad. Y tenemos que aprender como creyentes. En los sentimientos nuestros nos pueden a veces hacernos equivocar, tener las ideas incorrectas por la influencia del catolicismo en todos nuestros países y en el mundo moderno. Ha sido una influencia demasiado grande. Y no es para que nosotros estemos buscando que me acompañe a fulano, que fulano está conmigo, yo sé que él me oye. Eso es incorrecto, eso es antibíblico. Ni tampoco ir a celebrar el cumpleaños a las tumbas, ni a llevar comida para que se sienta bien y que este es el día de él o de ella, que recordamos. Miren, con todo mi amor se lo digo, eso es incorrecto. No nos dejemos engañar. Al único que nosotros debemos rendirle esos tributos y loor es al que está vivo y vive para siempre, que es Jesucristo nuestro Señor, que está con nosotros en todo tiempo. Ya nuestros familiares, que aquellos que partieron para estar con el Señor, ya los veremos allá y estaremos con ellos.
Mientras tanto, aquí rendimos tributo, loor al Señor. Yo por eso, y lo voy a decir aquí públicamente, no comparto, porque no es bíblico, lo que es la celebración de que se ha hecho en este país, Estados Unidos, de lo que es Memorial Day, el día supuestamente de la recordación de los que cayeron en combate. Y ese, cuando uno busca el trasfondo, es un trasfondo de influencia católica, de esto mismo, de ir y celebrar, honrar, homenajear a los que murieron, visitarlo en su tumba, llevarle allí honores. Mire, eso son prácticas paganas, son prácticas paganas. Podemos recordar, como dice la Escritura, recordamos a Pedro, Pablo, a Samuel, a David. Y uno dice, gracias Señor, porque esos siervos tuyos obedecieron y otras mujeres obedecieron. María, María Magdalena, otras más que se destacaron por su labor, Débora. Y cosas así, podemos decir, gracias Señor, porque esos siervos y siervas tuyas respondieron a ti. Y tú pues los usaste para que hoy día nosotros hayamos conocido la verdad. Pero no podemos estarlos honrando a ellos. El Señor lo prohíbe. Le damos gracias a Dios porque ellos estuvieron en la disposición de obedecer el llamado. Le agradecemos a los que cayeron en combate porque tuvieron la disposición de ir y pelear por la nación para que hubiese la paz. Y ¿verdad? Tristemente pues fallecieron y cayeron, pero no significa que debemos de honrarlos, homenajearlos y darle tributos. No, eso es incorrecto en la palabra de Dios. Eso es una influencia pagana, eso lo hacían los paganos. Y la Iglesia Católica también empezó a hacerlo porque se mezcló con el mundo pagano. Mezclaron el cristianismo de ese tiempo con el mundo pagano. Y Roma tomó el control y los papas que vinieron con esa mentalidad pagana. Y por eso tenemos hoy día todo ese tipo de influencia pagana. Amén. Quiero traer la verdad. Recuerden, vamos a enseñar la verdad. Y el que no esté de acuerdo, pues busque lo que dice la Biblia, si puede apoyar su ideología. Si puede apoyarla y está consciente de que aquí esa práctica lo puede hacer, pues amén, y me lo deja saber para yo saberlo y no decirle entonces otras cosas. Pero si no, atengámonos a la palabra del Señor. Así que ellos inventaron el día 1 de noviembre, porque lo movieron del 13 de mayo, en el año 711, los papas Gregorio III y Gregorio IV, en el año 741, ellos movieron el 13 de mayo, que era el día de los supuestos santos, de los muertos, para honrarlos, a el 1 de noviembre. Y ahí donde entonces toma el nombre de All Hallows Eve. El 31 de octubre vino a ser ahora la víspera de todos los santos, de los fallecidos, de los muertos, para que las familias honraran a sus muertos. Invento de la Iglesia Católica. Entonces mezclaron dos celebraciones. 31 de octubre de celebración pagana de los celtas para complacerlos a ellos y entonces pusieron al otro día el día de celebración de los muertos de la Iglesia Católica. En México celebran el día 2 de noviembre. México pues se ha hecho su mundo católico casi aparte y hace otras celebraciones que ellos quieren seguir haciendo. Y miren cómo se disfrazan sobre gente, hasta honran al Dios de la muerte y todo. Celebraciones totalmente paganas. Así es que de ahí, en el 1840, anote esa fecha, en el 1840, vienen irlandeses a Estados Unidos, eran los más que practicaban estas costumbres y tradiciones. Y los irlandeses se vinieron a Estados Unidos y empezaron a seguir sus costumbres, como nosotros los hispanos tenemos nuestras también costumbres. Ellos empezaron a hacerlas y empezaron a hacer una influencia en 1840, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Canadá también se celebra lo que es el Halloween.
nuestros países están ahí poco a poco, se siguen añadiendo otros lugares. Ahora, Estados Unidos es el país que más auge se le ha dado a esta celebración. Claro, el comercio está involucrado porque le deja grandes ganancias, dividendos, pero lo ha hecho una celebración más allá de tal vez de lo que se podían imaginar. Ellos empezaron a hacer sus prácticas y fueron contagiando los irlandeses cuando vinieron a Estados Unidos y empezaron a contagiar al pueblo, a otros. Y se dice que en el año 1921, se hizo el primer desfile a nivel masivo, la celebración del día de Halloween. Y ya y entonces siguió haciendo más y más alcance a otros lugares en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde sale la palabra Halloween? Bueno, porque lo que era el nombre que se le había dado, All Hallows Eve, antes era All Hallows Day, pero como entonces lo mezclaron con el 31 de octubre de la celebración de Samaín, de los celtas, entonces le llamaron al 1 de noviembre All Hallows Eve, víspera, no día, víspera. Antes era All Hallows Day, el 13 de mayo, lo cambiaron. Al cambiarlo y venir a Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos enseguida el comercio cambia los nombres de todo y le pone los para allá y para acá. Antes se decía fútbol, ahora se dice soccer. Antes se decía otro nombre que ellos cambiaron. San Nicolás, Saint Claus, ahora es Santa Claus. Acá lo comercializaron y le empezaron a poner otro tipo de símbolo y todo para comercializar. Pues All Hallows Eve los redujeron y buscaron un nombre que pegara y ahí salió Halloween, en vez de Eve, Halloween, y se oyó más bonito. Halloween, y ahí sale la palabra Halloween. Halloween, de víspera de los santos salió Halloween, para tratar de aparentar y disimularlo. Ahora, han seguido las mismas prácticas, han seguido el mismo sistema. Se dice ex-satanistas hablando, yo he buscado y he leído los testimonios de ellos, ex-satanistas diciendo que por favor no deje a sus niños ir a hacer esta celebración. Lo han puesto como algo infantil, pero es el día más satánico y diabólico de todo el año, donde las fuerzas demoníacas, satánicas son mayor alcance para la gente. Dice, su niño puede ser que no lo entiende eso, pero usted está contribuyendo a que se le dé honra a Satanás y a los demonios. Y en esa noche siguen haciendo sus prácticas de iglesias satánicas, siguen haciendo sus prácticas de sacrificios de animales y también de humanos. Y ahí es donde en tiempo atrás se desaparecían muchos niños, no sabían de dónde habían quedado. Y es por eso después se empezó a tomar más cuidado con los niños, cuando antes los dejaban salir solos. Pero dice que ese es donde más se le da rienda suelta a lo que es el poder satánico. Y lo más que recomiendan, no lo practiquen, no lo hagan, no dejen sus niños de ninguna clase ese día, sino que tal vez oremos para que el Señor cuide y que esas prácticas, pues, otros sean alcanzados para el reino de los cielos. Así que tenemos ya más que evidencia para entender bíblicamente, históricamente, y por testimonio de personas que vivieron y practicaron ese tipo de ritualismos que no se debe de hacer. Así que es una fiesta totalmente pagana. El creyente no se supone que participe ni apoye ningún tipo de índole de este tipo de fiesta. Así que ya podemos ver que este tipo de celebración
Ya no es para nosotros tomarlo ni tampoco vestirnos, pero vamos entonces a aprovechar ese día y nos vestimos de esto, otro, de aquello, y lo hacemos sanamente. Lo están diciendo, reunirse para ese día, para hacer cualquier tipo de, que esté con enfoque de lo que es Halloween, aunque se vista de Sansón, se vista de el rey David, o se vista de Samuel o de Pablo, sigue siendo el enfoque de la celebración. Tenemos un comentario o pregunta. Número 1, el hermano Hugo ahorita dijo que es el 1 y el 2 de noviembre que yo celebro. Sí, exacto, pero que lo extendieron al 2. Al 2. Sí, fue el que dije el 2 de noviembre, pero es que lo extendieron hasta el 2 sus celebraciones. La hermana Jaime dice, ¿cómo se les explica esto? Gracias, hermano Hugo. ¿Cómo se le explica esto a un hijo que quiere participar? Especialmente que las escuelas y el mundo lo promueven tanto. Esa es la parte más difícil para nuestros niños, que lo ven como algo sano, infantil, de diversión. Solamente voy a decir esto, un ejemplo. Pidámosle al Señor dirección. Cuando yo decía esto, una iglesia allá en Florida, en Orlando, y siempre advertía cada año, por favor, no lo hagan, ni cubra su casa con adornos de esta índole, ni se disfrace, ni saque sus niños. No recibí eso directamente, pero después me enteré que había una familia, una muy buena familia de la iglesia, un lindo matrimonio con sus 2 hijos, educándolos, criándolos bien en buena disciplina en el Señor, y ellos pues muy serviciales, ayudaban en lo que fuera, cooperadores, no faltaban, eran muy fieles en todo. Y llegué a escuchar de que ella, la esposa, decía, pues yo lo siento, después que uno daba la exhortación y se acababa el servicio, que hacía comentarios, yo lo siento, pero yo voy a seguir participando de esta celebración y voy a llevar a mis hijos, ellos no entienden lo que es eso, yo los voy a seguir llevando y no me importa. Y adornaba toda su casa, ¿saben? La adornaba de todo este tipo de adornos de Halloween. Aquel hogar, no estoy diciendo que se fue, no estoy diciendo ni señalando, pero tengamos cuidado cuando uno se puede poner rebelde o no oye o no sigue lo que es la palabra del Señor. Tiempo después terminamos el pastorear en esa iglesia, mudamos para acá a otro lugar. Tiempo después nos enteramos y fue para mí una gran sorpresa y a la misma vez me quedé anonadado, como se llama, como se dice, y que ese hogar se había roto completamente. Que yo dije que nos enteramos por alguien, siempre uno conoce a la persona y cuando se encuentra con ella entonces se habla. Dice, no, y uno pregunta por las personas y dije, no, ese matrimonio se rompió totalmente. Pero si ellos se querían más que nadie y lo bien que se... No, así fue. Empezó a haber una diferencia y discusiones y peleas y bueno, se rompió y ya pasaron años, los hijos que eran pequeñitos pues ya estaban en edad de jóvenes, dicen, se habían perdido. Estaban en el mundo totalmente perdidos. Lo que menos uno se podía imaginar. Si le abrimos una ventanita, como decían los celtas, se abría la ventana y permitimos de alguna manera que el enemigo se meta, nos va a destruir. Por eso hagamos lo que dice la palabra y dice, instruye. Proverbios 24:6. Proverbios 22:6, perdón. Proverbios 22:6. Instruye ¿a quién? Al niño y también a la niña, ¿saben? Instruye al niño, a la niña en su camino, que cuando llegue más grande no se aparte de ese camino. Pero hay que instruirlo con enseñanza bíblica y con ejemplos. Con enseñanza y con ejemplos. Se aprende más del ejemplo que de lo que se le puede decir a un niño o una niña.
Y ahí lo que dice, instrúyelo en el camino que debe de seguir. ¿Sabe que hay personas que lo han cambiado ese versículo y que han dado, que eso no significa eso significa, instruye al niño en el camino que quiere seguir, que quiere escoger. ¿Ven cómo hoy día ya le ponen a los niños qué tú quieres ser? ¿Niño o niña? ¿Qué te gustaría ser? A un niño de 10 años hacerle esa pregunta y que ellos ya decidan. Por eso es que han cambiado la palabra. Muchos de estos engañadores, falsantes, llenan las iglesias. Me molesto cada vez que hablo de esto, de los falsantes. Por llenar la iglesia complacen a la gente y lo que enseñan es, deja que el niño escoja el camino que quiere él y tú apóyalo. Porque eso es lo que se está enseñando hoy día, de la influencia homosexual. Ahí lo que dice, instruye al niño en el camino que debe de ir. ¿Cuál es el camino que debe ir? El camino del Señor. El que nosotros como padres sabemos cuál es el camino correcto. Instruye al niño en el camino que debe de ir y cuando ya sea grande, viejo, se mantendrá en él. Pero con buena enseñanza y buenos ejemplos nuestros. Amén. ¿Hay otra pregunta? Entonces vamos terminando. Ay, se nos acercó casi la hora. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hasta ahora no ha abierto la Biblia. Diga, está abierta, pero no la hemos leído. Amén. Vamos a ver que después de hacer toda esta historia, este trasfondo histórico, nada mejor que conocer el trasfondo de cada celebración. Y ahí vamos entonces a entender si eso viene del Señor o no, si lo debemos hacer o no. Si eso es pagano, olvídese. Por eso el viejito gordo es un símbolo pagano, es una celebración pagana. Eso no debemos practicar al viejito gordo ni meterlo en la casa para prepararnos para esta Navidad. Tengamos a Cristo en nuestro corazón y que Cristo sea el centro del hogar. Amén. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 11. Ya yo lo tengo aquí. Perdonen que me les adelanté. Efesios 5. Perdón, vamos a leer Efesios 5, pero empezando en el 8. El 11 es la clave, pero vamos a empezar del 8 rapidito para que el tiempo ya no nos caiga encima. Efesios 5, 8. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Porque en otro tiempo erais tiniebla, cuando nosotros antes de venir al Señor éramos tiniebla, estábamos en el reino de las tinieblas. Dice, mas ahora soy luz. Ahora hemos venido al reino de la luz de Jesucristo en el Señor. Andad como hijos de luz. Si estamos en la luz, debemos andar como aquellos que viven en la luz. Reflejar la luz de Cristo a través de nuestra vida en todo lo que hacemos. Dice el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, el fruto, lo que se obtiene o la evidencia de una vida en el Espíritu, en una vida en el Señor, dice, es en toda bondad, en todo lo que es bueno. Nosotros vamos a hacer todo lo que es bueno, agradable al Señor. En toda justicia, eso es la manera en que vamos a vivir, dando evidencia. Fruto, que es en rectitud. Justicia significa rectitud. Cuando se hace justicia y vivimos justicia, es rectitud. Y dice, y verdad, en lo que es correcto. En esas tres áreas es que nosotros entonces vamos a manifestar la luz de Cristo. En la bondad, justicia y verdad. Dice el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. En todo momento lo que hacemos se compruebe que es agradable al Señor, porque si entonces nos va a apoyar. Dice el 11, aquí es que vamos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya hemos visto que esto es una celebración de las tinieblas. Es una celebración satánica. No tenemos más nada que buscar. Y aquí la palabra dice que no participemos. ¿Sabe que en inglés, cuando lo buscamos en la Biblia en inglés, y dice en español no participéis, en inglés dice y no fellowship. No fellowship. ¿Qué significa fellowship? Compañerismo.
No hagas compañerismo. Eso es fellowship. Hacer compañerismo, hermandad, compartir. Dice, y no participéis. En español pusieron participéis, pero en inglés es fellowship. ¿Qué quiere decir? Y no hagas compañerismo en las obras infructuosas de las tinieblas, porque ya no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Amén. Somos del Señor Jesucristo y Él no participa en nada de eso. Segunda de Corintios capítulo 6, los versículos del 14 al 18, que dicen que tiene que ver Cristo con Belial, con Satanás, ni las tinieblas con la luz, ni la justicia con la injusticia. Ya no somos de compañerismo de lo que es el reino de las tinieblas. Dice, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa reprenderlas? No es que yo te reprendo y yo te digo. No es una guerra, miren, no es la guerra espiritual esa que llaman por ahí, que empiezan a declarar y a reprender. No, hombre, no, eso no es lo que significa reprender. En la Escritura, reprender es rechazar. Que todo tipo de obra satánica debemos rechazarla. Eso es lo que significa reprender. No es empezar a gritarle y a maldecir y a amenazar. No, no. El creyente no es para trabajar así. Nuestra fe está en Jesucristo y Él se encarga del malo. Dice, el ángel de Jehová campa en derredor de ¿quién? De los que le temen, de los que le buscan, de los que le sirven, de los que le adoran, de los que le obedecen. El ángel de Jehová, el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tenemos que nosotros empezar a pelear. Dice que reprenderlas es rechazarlas, no permitir que eso venga a afectarme ni a dañarme. Simplemente me quedo mirando al Señor y adorando al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a ver el otro, Gálatas 5:20. Un poquito hacia atrás, algunas páginas atrás, está Gálatas, el capítulo 5. Gálatas tiene 6 capítulos, el 5, el versículo 20. Dice, aquí está hablando del fruto del Espíritu y las obras de la carne. El 20 dice que estas cosas no debemos practicar. Si leemos desde el 16 en adelante, que estas cosas no practicamos porque nosotros somos del Espíritu y no obramos conforme a la carne, conforme al mundo. Dice, ni idolatría ni hechicerías. No debemos de procurarla, ni la idolatría, entre muchas cosas que habla ahí, que son las manifestaciones de la carne o prácticas de la carne o prácticas mundanas. Está incluida ni la idolatría ni la hechicería. Y todo este tipo de prácticas vienen de ese mundo, del paganismo, de idolatría y de hechicería. Vamos a ver Isaías 5:20, rapidito. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías 5:20. Isaías está antes de Jeremías y después de Cantares. Cantar de los Cantares. 5:20. 5:20, dice, lo tenemos, si no, anótelo por ahí y vaya después estudiarlo en la palabra. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y cuidado con aquellos que dicen, esos son juegos de niños, eso no es malo, eso es diversión, entretenimiento. Mira aquí, el Señor reprendió al pueblo porque el pueblo se empezó a mezclar exactamente con estas cosas. De la idolatría, el paganismo, de los otros pueblos, se contagió. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen que es malo, que hacen de la luz que tinieblas y de las tinieblas quieren hacer la luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, que llevan la contraria, que se van al otro lado que no deben estar y acomodar las cosas a su conveniencia, como decíamos un principio, acomodar las cosas o buscar hacer las cosas por intereses o porque les gusta hacer eso y se hacen los sordos y a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, a la luz tiniebla, tiniebla la luz, a lo dulce amargo, lo amargo le dicen dulce.
Segunda de Corintios 4:4, estamos terminando casi. Segunda de Corintios 4:4. Si tiene alguna pregunta, por favor nos escribe. Segunda de Corintios, rápido lo puede buscar después de Primera de Corintios. Ahí va a estar rapidito en su Biblia. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales, está hablando aquí el apóstol Pablo, a los de Corintios, en los cuales el Dios con D minúscula, que sabemos que se refiere a Satanás, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es lo que hace Satanás, ciega el entendimiento para que no entiendan, no comprendan lo que es el verdadero evangelio. Y hay muchos, aquí sin incrédulos, pero hay muchos que entonces se dejan engañar. Y Satanás conoce los gustos de cada persona y trabaja con eso. Y sabe que si ciertas cosas le atraen y le agradan, que son del mundo, entretenimiento, diversión, este tipo de fiestecitas, les gusta estar metido en todos esos sitios, porque eso se divierte, porque no se llenan del Señor, tienen un vacío del Espíritu, no, el Señor no les satisface totalmente porque no se entregan totalmente al Señor. Por eso buscan de las prácticas, diversiones y placeres del mundo. Y él cuando entonces ciega el entendimiento y se cierran a una idea y no quieren salir de ahí. Porque el enemigo los tiene confundidos y los tiene manipulados por sus deseos carnales. Según de Corintios 11:14, y con ese terminamos. Ahí mismo, una paginita hacia adelante. Segunda de Corintios 11, el versículo 14. Ese mismo es. Dice, con esto termina. Y no es maravilla, o sea, no es de asombrarnos, wow, no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice aquí claramente, el mismo Satanás se disfraza como ¿quién? Como ángel de luz. ¿Saben qué? Él también se pone un disfraz. Aquellos se disfrazaban, los celtas, para que los malos espíritus no los reconocieran, o los espíritus que venían a pedir cuenta, de venganza. Y con eso, ¿y qué hace el enemigo? Se disfraza para que nosotros no veamos la maldad de él, sino que veamos qué bueno es, si eso no es malo, ay, eso es lindo, y nos toca los sentimientos, nos toca las emociones, y caemos en su engaño, en su trampa, porque él también se sabe disfrazar, para que nosotros no lo reconozcamos quién es y caigamos en su trampa. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos. Anote toda esta cita, estúdiela, compártala con otros. Y Jaime, pues espero que si la contestación te la di, eduquemos nuestros niños, tratemos de que comprendan y poco a poco que asimilen la palabra y hacerle ver que si no puede jugar con el fuego porque se va a quemar, no puede tocar ciertos medicamentos, pastillas porque se puede envenenar, no puede usar alcohol porque eso es malo, esos son vicios. Le enseñamos muchas cosas que son malas, tenemos que darle a entender que son celebraciones que no agradan al Señor, a Papá Dios. Amén. Cualquier duda o otra pregunta nos dejan saber, pero vamos entonces a concluir. Gracias por estar ahí.